¿Te has detenido a pensar en lo que esconde el océano? En la inmensidad azul que parece tan tranquila desde la orilla, pero que guarda secretos que jamás imaginaríamos. Hoy, te contaré una historia que ocurrió en una playa aparentemente común, un lugar donde las olas traen algo más que conchas y espuma. Una historia que te hará pensar dos veces antes de caminar solo por la arena al atardecer. Esto le pasó a Camila, una joven que amaba el mar más que cualquier otra cosa en el mundo. Para ella, las playas eran su refugio, un escape del ruido de la ciudad y de la monotonía de su trabajo. Cada fin de semana, sin falta, iba a la misma playa, Bahía Silente, un rincón tranquilo que no aparecía en mapas turísticos. Los lugareños la conocían bien, pero pocos iban allí. Decían que la bahía tenía algo raro, aunque nunca explicaban exactamente qué. Camila no creía en cuentos ni supersticiones. Era práctica, racional, y para ella, Bahía Silente era perfecta porque nadie la molestaba. Podía caminar horas por la orilla, recoger caracolas y perderse en sus pensamientos. Pero todo cambió un viernes por la tarde, cuando algo en el agua llamó su atención. Estaba anocheciendo, el cielo teñido de un naranja profundo que se reflejaba en las olas. Camila caminaba descalza por la arena mojada cuando, de repente, vio una figura flotando a pocos metros de la orilla. Era algo oscuro, inmóvil. Al principio pensó que era un tronco, pero a medida que las olas lo acercaban, se dio cuenta de que no era madera. Era algo mucho más extraño. Se detuvo, tratando de enfocar la vista. El objeto tenía una forma indefinida, casi orgánica, cubierta de algas que colgaban como mechones húmedos. Cuando la marea lo empujó aún más cerca, Camila se dio cuenta de que parecía una especie de escultura, una figura humanoide tallada en una roca negra y lisa, con ojos cóncavos que la miraban fijamente. El corazón le dio un vuelco. No había nadie más en la playa. Miró alrededor, buscando alguna señal de que alguien la hubiera dejado allí, pero estaba completamente sola. Contra su instinto, decidió acercarse. La figura parecía más antigua que el tiempo, erosionada pero extrañamente detallada. Camila extendió la mano para tocarla, y en cuanto sus dedos rozaron la superficie fría, algo cambió. El viento, que había estado soplando suave, se detuvo de golpe. Las olas parecían haber perdido su ritmo natural, como si el mar mismo contuviera el aliento. Camila sintió un escalofrío subir por su columna, y aunque no había nadie más allí, no pudo evitar la sensación de estar siendo observada. Decidió dejar la figura y volver a casa, pensando que quizás su imaginación le estaba jugando una mala pasada. Pero esa noche, los sueños empezaron. Soñó que estaba en el agua, flotando de espaldas, con el cuerpo pesado y frío. A su alrededor, podía ver formas oscuras bajo la superficie, moviéndose lentamente, como sombras vivientes. Podía sentir como algo la tocaba, dedos invisibles que rozaban su piel con una suavidad inquietante. Cuando intentó mirar, el agua se volvió negra y escuchó una voz, grave y profunda, que parecía venir desde el fondo del océano. «Camila, ven». Despertó jadeando, con la sensación de que todavía tenía agua salada en los pulmones. Sacudió la cabeza, diciéndose a sí misma que solo era un mal sueño. Pero las cosas no se detuvieron allí. Durante los días siguientes, comenzó a notar cosas extrañas. La arena que caía inexplicablemente de sus zapatos aunque no había vuelto a la playa. La sensación constante de humedad en su apartamento, como si hubiera niebla encerrada entre las paredes. Y lo peor, el sonido de las olas, que podía escuchar incluso estando en el centro de la ciudad. Una noche, incapaz de soportar más, decidió volver a Bahía Silente para enfrentarse a lo que fuera que estaba ocurriendo. Llevó una linterna, porque sabía que estaría oscuro. Cuando llegó, el lugar parecía diferente. Las olas brillaban débilmente bajo la luz de la luna, pero el agua tenía un tinte extraño, como si algo oscuro flotara justo bajo la superficie. La figura seguía allí, en la orilla, exactamente donde la había dejado.
Esta vez parecía más nítida, como si los detalles de su rostro hubieran cambiado. Camila sintió un nudo en el estómago, pero se obligó a acercarse. Algo en su interior le decía que necesitaba respuestas. ¿Qué quieres de mí?, susurró, sin saber por qué esperaba una respuesta. El viento sopló de nuevo, trayendo consigo un murmullo. Era débil, casi imperceptible, pero Camila pudo distinguir palabras entre las ráfagas. El mar nunca olvida. De repente, la marea comenzó a subir, más rápido de lo normal. Las olas lamían sus pies, empapando el dobladillo de sus pantalones. Intentó retroceder, pero el agua la seguía, cada vez más alta, más insistente. La figura en la arena parecía mirarla, y por un momento, juró que uno de sus ojos brilló con un destello plateado. Entonces lo vio. Más allá de las olas, en la distancia, había algo emergiendo del agua. No era un barco ni una roca. Era algo vivo. Algo enorme, con tentáculos que se movían lentamente bajo la superficie, como si estuviera despertando de un largo sueño. Camila no podía moverse, hipnotizada por el horror. El murmullo se hizo más fuerte, como un coro de voces que cantaban desde el fondo del océano. Ven a nosotros. El mar te llama. De repente, la marea la arrastró con una fuerza imposible. Cayó al agua, luchando por mantenerse a flote mientras algo invisible la jalaba hacia el fondo. Sus gritos se perdieron en el rugido de las olas, y cuando el agua la envolvió, volvió a escuchar esa voz profunda, más clara que nunca. El mar toma lo que le pertenece. La mañana siguiente, unos pescadores encontraron la playa desierta. No había señales de Camila, pero en la arena húmeda, justo donde había estado la figura, encontraron algo nuevo, una segunda estatua, idéntica a la primera, pero con un rostro que parecía extrañamente familiar. Hoy en día, pocos se atreven a ir a Bahía Silente. La playa sigue allí, esperando a los curiosos que no pueden resistir el llamado del mar. Y si decides visitarla alguna vez, recuerda esto: el océano guarda secretos que no están destinados a ser descubiertos. Y cuando escuches el murmullo de las olas, tal vez no sea el viento. Tal vez sea el mar, llamándote. ¿Alguna vez has sentido que algo te sigue, pero no puedes verlo? Que hay una presencia a tu lado, en tu campo de visión, pero cada vez que miras directamente, desaparece. Esta es la historia de un hombre llamado Hugo, que pasó toda su vida huyendo de algo que nunca entendió, hasta que un día decidió enfrentarse a lo imposible. Hugo vivía en una ciudad gris, rodeado de calles que siempre parecían mojadas, aunque nunca llovía. La gente caminaba rápido, sus rostros reflejando el cansancio de una rutina inquebrantable. Pero a Hugo no le molestaba. Había aprendido a adaptarse a la indiferencia de la vida, hasta que una tarde, después de su turno en la oficina, algo sucedió. Había decidido dar un paseo por un parque cercano, un lugar donde las hojas caían lentamente durante el otoño, creando alfombras doradas sobre el suelo. Hugo solía pasar por allí cuando sentía que el aire frío de la tarde lo necesitaba. Pero ese día, algo fue diferente. Caminaba por el sendero, con las manos en los bolsillos, mirando al suelo cuando sintió la presencia. Al principio, pensó que era su reflejo en una ventana cercana, o tal vez algún desconocido que pasaba a su lado, pero cuando levantó la vista, no había nadie allí. Volvió a su caminar, incómodo, pero decidido a no dejar que su mente jugara trucos con él. Sin embargo, cada vez que miraba hacia los árboles, sentía la sensación de que algo lo observaba, un par de ojos que lo seguían desde la distancia. Se detuvo, respiró hondo y se giró, esperando encontrar a alguien. Pero no había nada. Estoy cansado, pensó, y continuó. Pero esa sensación no se fue. A los pocos minutos, el camino se bifurcó, y Hugo decidió tomar el sendero que nunca había recorrido. Era más estrecho, con árboles más grandes y densos que bloqueaban parcialmente la luz. A medida que avanzaba,
el aire se volvía más espeso, y una niebla ligera comenzó a formarse entre los árboles. De repente, un sonido distante lo hizo detenerse. Era un susurro. Hugo frunció el ceño, tratando de discernir si lo había imaginado. El susurro se intensificó, y entonces, como si una corriente helada hubiera atravesado su cuerpo, algo le rozó el cuello. Un escalofrío recorrió su espalda. Giró rápidamente, pero no había nadie detrás de él. Su respiración comenzó a acelerarse. Decidió que debía regresar, pero a medida que daba la vuelta, un extraño impulso lo detuvo. Al fondo, en el mismo sendero por el que había caminado, vio algo. No era una figura, ni una sombra, pero había una presencia, algo intangible que lo llamaba. No sabía por qué, pero algo dentro de él le dijo que debía acercarse. Caminó hacia ella. Con cada paso, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. Su mente le gritaba que se diera la vuelta, pero no podía. Finalmente, cuando estuvo cerca de lo que lo atraía, vio una pequeña construcción, una especie de cabaña en ruinas, oculta entre los árboles. La puerta estaba entreabierta. Al principio, pensó en irse, pero algo en su interior lo empujó a entrar. Se acercó, empujó la puerta con cuidado, y lo primero que notó fue el aire pesado dentro de la cabaña, una mezcla de humedad y algo más, algo fétido. Al entrar, sus ojos tardaron unos segundos en acostumbrarse a la oscuridad. El lugar parecía abandonado, pero algo estaba muy mal. En una esquina de la habitación, se encontraba un viejo espejo. La superficie era opaca, y aunque la luz era tenue, Hugo podía ver reflejada su silueta, pero había algo extraño. En el reflejo, no estaba solo. Había una sombra detrás de él, una forma que se desvanecía en el aire. Su estómago se retorció. Pensó en huir, pero el terror lo paralizó. La sombra en el espejo no se movía como él. Estaba fija, observándolo, con una mirada que no podía ver pero que podía sentir. De repente, el reflejo en el espejo comenzó a moverse de manera independiente, como si estuviera desobedeciendo los movimientos de Hugo. La sombra se acercó lentamente a su espalda, cada vez más cerca, como si estuviera lista para tocarlo. Hugo se giró violentamente, pero no había nada. Cuando miró de nuevo al espejo, vio cómo la sombra lo observaba. Ya no era solo un reflejo. Ahora era una figura real, parada detrás de él. Y sus ojos, oscuros como la noche, lo miraban fijamente. Un grito se ahogó en su garganta. Hugo intentó correr, pero la puerta de la cabaña se cerró de golpe. En ese momento, las paredes empezaron a temblar, y un sonido bajo, un rugido sordo, retumbó en el suelo. Algo en el aire se volvió denso, pesado, como si el espacio mismo estuviera cambiando. Miró al espejo una vez más. Y ahora, algo estaba claro, la figura en el reflejo no era ajena. Era él. O algo que lo había tomado. El suelo comenzó a agrietarse, y una sombra oscura emergió de las grietas. Hugo retrocedió, su corazón palpitando en su pecho. Un susurro profundo, que parecía provenir de todas partes, llenó la habitación. «Te has quedado demasiado tiempo». Hugo intentó golpear la puerta, pero ya no podía moverla. El aire se espesaba, como si estuviera siendo absorbido por algo, por alguien. De repente, el reflejo en el espejo sonrió. Una sonrisa torcida, demasiado grande, que mostró dientes afilados como los de una bestia. Con un esfuerzo final, Hugo rompió el cristal con la palma de su mano. La cabaña explotó en un estallido de oscuridad, y cuando se levantó, la niebla ya no estaba allí. El parque era el mismo, el sendero conocido y familiar, pero algo había cambiado. Hugo regresó a la ciudad, pero ya no era el mismo. Su rostro mostraba una palidez enfermiza. Su mente estaba rota, y las noches se llenaban de susurros y sombras que lo seguían a todas partes.
Cada vez que se miraba en el espejo, veía esa sonrisa, esos ojos oscuros observándolo desde el otro lado. Lo peor de todo fue descubrir que no estaba solo en su reflejo. Hugo nunca volvió a ser el mismo. La figura que había encontrado en esa cabaña lo había reclamado. Y la pregunta ahora es, ¿quién es realmente Hugo? O, mejor aún, ¿quién lo está observando desde el otro lado del espejo? Si alguna vez sientes que algo te sigue, que te observa desde las sombras, ten cuidado. A veces, lo que encontramos no está dispuesto a dejarnos ir. Imagina estar atrapado en un lugar al que no perteneces, pero sentir que todo lo que te rodea, aunque desconocido, parece familiar. Como si alguna vez hubieras estado allí, pero nunca recordaras cómo ni por qué. Esta es la historia de Laura, una joven que encontró una ciudad abandonada en lo más profundo del bosque, un lugar que parecía salido de un sueño, pero con una verdad mucho más oscura. Laura era una fotógrafa amateur, siempre en busca de lugares inexplorados. Su pasión era capturar lo que la mayoría de las personas preferirían ignorar, esos rincones olvidados por la sociedad, las construcciones en ruinas que el paso del tiempo había borrado del mapa. Un fin de semana, siguiendo los rumores de un pueblo perdido en el bosque, decidió hacer una expedición por su cuenta. Había leído en foros en línea sobre una ciudad llamada El Dervale, que según los pocos relatos encontrados, desapareció repentinamente a principios del siglo XX. Nadie sabía por qué ni cómo. Lo que sí sabían era que la gente que había ido a buscarla nunca regresó. Pero a Laura no le importaron las advertencias. La idea de descubrir un misterio histórico era demasiado tentadora. El viaje comenzó como cualquier otro. Laura caminaba por un sendero sinuoso, rodeado de árboles altos que parecían susurrar al viento. El aire estaba pesado, húmedo, y el silencio solo era interrumpido por el crujir de las hojas bajo sus pies. Había algo inquietante en ese silencio, algo que hacía que cada paso pareciera resonar más fuerte de lo que realmente era. Sin embargo, Laura no podía dejar de avanzar. Después de horas de caminar, llegó a una clara en el bosque, y allí, frente a ella, apareció la ciudad. O lo que quedaba de ella. La imagen era surrealista, casas de piedra cubiertas por enredaderas, calles que se curvaban y desaparecían en la bruma, y la sensación de que, aunque desierta, algo observaba desde las sombras. Laura sacó su cámara y comenzó a tomar fotos, mientras avanzaba cautelosamente. Las casas estaban vacías, pero en las ventanas rotas se reflejaban destellos de luz que no podían ser explicados. Era como si el sol estuviera atrapado entre las ruinas. Mientras caminaba, sentía un extraño calor en su pecho, como si algo estuviera despertando en lo más profundo de su ser, algo que la atraía hacia esa ciudad olvidada. Al entrar en lo que parecía ser la plaza principal, notó algo aún más extraño. En el centro, había una fuente seca, pero lo que realmente captó su atención fue una estatua en su borde. Una figura de mujer, con ojos de vidrio que brillaban con un fulgor extraño. Su mirada, fija y penetrante, parecía estar dirigida directamente hacia Laura. Algo no estaba bien. El aire se volvió más pesado, y un frío recorrió su espina dorsal. Pero, curiosamente, no podía apartar la vista de esos ojos. Intentó acercarse, pero en cuanto puso un pie sobre el borde de la fuente, algo resonó en el aire, como un susurro lejano. Una voz suave pero imperiosa, como una súplica ahogada, la llamó por su nombre. Laura. Se detuvo en seco. No había nadie más allí. El eco de su propio nombre flotaba en el aire, pero no pudo identificar de dónde provenía. Sintió un nudo en el estómago. Decidió no hacer caso y seguir adelante. Sin embargo, la sensación de estar siendo observada nunca la abandonó. Continuó tomando fotos, pero algo dentro de ella le decía que debía irse. Un impulso primal, algo de supervivencia. Pero entonces, en uno de los callejones a su derecha, vio una puerta entreabierta. Al principio pensó que era solo otra casa vacía,
pero algo en esa puerta la atraía, como si de alguna manera supiera que debía entrar. La curiosidad pudo más que el miedo, y empujó la puerta con fuerza. Lo que encontró dentro no era lo que esperaba. La habitación estaba decorada de manera extraña, una mesa cubierta por polvo, pero con objetos que parecían fuera de lugar, relojes rotos, cartas desordenadas, muñecas de porcelana que miraban hacia ella con ojos vacíos. Lo más extraño fue la sensación de que las muñecas no solo la miraban, sino que la observaban de manera consciente. De repente, uno de los relojes, en una esquina de la habitación, empezó a sonar, aunque sus manecillas estaban detenidas. La vibración de ese sonido era tan fuerte que Laura sintió un dolor en las sienes. Intentó salir, pero la puerta se cerró de golpe, y el suelo tembló bajo sus pies. El aire se volvió denso, y las muñecas comenzaron a moverse, lentamente, sus cabezas girando para seguir cada uno de sus movimientos. Laura, aterrada, intentó abrir la puerta, pero ésta se mantenía sellada. Un viento helado sopló, y las sombras en la habitación parecían alargarse, distorsionándose, creando figuras humanas que susurraban palabras que no entendía. Y entonces, escuchó una risa. Baja, gutural, como si surgiera desde el fondo de la tierra. Sabíamos que vendrías. El sonido de las voces se intensificó, rodeándola. Las muñecas comenzaron a reír también, sus cabezas girando completamente, sus bocas abiertas en una mueca macabra. Las sombras se acercaron más, y Laura, desesperada, intentó correr hacia la ventana, pero antes de llegar, vio algo que la paralizó por completo. A través de la ventana rota, observó lo que parecía una figura humana en la calle principal. Pero no era una persona común. Era como una sombra ambulante, alta y delgada, con los brazos extendidos hacia ella, como si quisiera invitarla a salir. Y fue entonces cuando lo comprendió. La ciudad no estaba vacía. Todo lo que había visto, todo lo que había experimentado, no era una simple ruina olvidada. Había algo más. Algo que había quedado atrapado en el tiempo, esperando que alguien, como ella, llegara a liberar lo que realmente vivía allí. Y en ese momento, comprendió el verdadero significado del Dervale. Era un lugar que nunca se había ido, un pueblo condenado a repetir su existencia una y otra vez, esperando a la próxima víctima que entrara por su puerta. Y Laura, inconscientemente, había activado esa maldición. Antes de que pudiera reaccionar, el suelo bajo sus pies se desmoronó, y ella cayó, arrastrada por una fuerza invisible, mientras las muñecas y las sombras se abalanzaban sobre ella. La figura de la calle comenzó a acercarse, y lo último que escuchó fue aquella risa. El Dervale nunca olvidó a quienes cruzaron su umbral. Años después, las leyendas sobre la ciudad seguirían creciendo, hasta que alguien más decidiera buscarla, y, como Laura, caer en su trampa. Porque el Dervale nunca muere. ¿Alguna vez te has sentido observado, incluso cuando sabes que estás completamente solo? ¿Has tenido la sensación de que en el fondo de tu conciencia, algo te está mirando, esperando pacientemente a que bajes la guardia? Esta es la historia de Martín, un hombre común cuya vida cambió por completo después de una simple decisión, aceptar una invitación a una casa que no existía, pero que de alguna manera, estaba allí. Martín no era un hombre supersticioso. A sus 35 años, llevaba una vida tranquila, trabajando en una oficina de marketing y disfrutando de la calma que le proporcionaba su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Pero una tarde, algo fuera de lo común sucedió. Estaba en su escritorio, revisando correos electrónicos como siempre, cuando un mensaje llamó su atención. Era breve, directo. Te invitamos a la casa H. Ven y descubre lo que hemos preparado para ti. Solo una noche. Solo un lugar. El correo no contenía más detalles. Ni una dirección, ni una firma. Solo un enlace que Martín, en un impulso inexplicable, decidió abrir. Al hacer clic,
La pantalla se oscureció momentáneamente y luego apareció una foto, una vieja casa de campo, antigua y desmoronada, rodeada por un denso bosque que parecía tragarla. La casa era de una época olvidada, con ventanas rotas y una puerta de madera que parecía estar esperando ser abierta. El mensaje que acompañaba la imagen decía: "La casa H está esperando. Ven a verla". Era extraño, pero la idea de ir a un lugar tan apartado, sin ninguna explicación, lo atraía de una manera inexplicable. Decidió aceptar la invitación. Tomó su coche y condujo durante horas. El paisaje se iba tornando más sombrío, y la luz del atardecer se desvanecía rápidamente. Cada vez que miraba el mapa, se daba cuenta de que las calles no coincidían con lo que veía en el entorno. El GPS marcaba un camino que parecía no existir, pero aún así continuaba, como si algo dentro de él lo impulsara a seguir adelante. Finalmente, llegó. No podía creerlo. Frente a él, en medio de un campo desolado, estaba la casa. Exactamente como en la foto. Había algo en ella que lo perturbaba. Aunque las paredes estaban cubiertas de hiedra y las ventanas rotas, había una extraña sensación de que, de alguna manera, estaba esperando su llegada. Martín vaciló por un momento. ¿Era una broma? ¿Una especie de juego? No lo pensó mucho más. Se acercó a la puerta, la cual se abrió por sí sola con un chirrido que resonó en la oscuridad. Con una mezcla de curiosidad y desconfianza, entró. El aire dentro de la casa estaba viciado, como si no hubiera sido ventilada en años. El polvo cubría el suelo y las paredes, y el silencio era absoluto. Pero lo extraño era que no había rastros de humedad, ni de las telarañas que normalmente cubren las casas abandonadas. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí, o peor, como si no hubiera pasado nunca. Martín comenzó a explorar, su respiración se volvió más pesada. Algo lo incomodaba, pero no sabía qué. Al subir una de las escaleras crujientes, llegó a lo que parecía ser una habitación principal. En el centro de la habitación había una gran cama de hierro forjado, pero lo que más le llamó la atención fue la mesa junto a la ventana. Había un cuaderno viejo, abierto, como si alguien estuviera esperando que lo leyera. En la página visible, una palabra estaba escrita repetidamente: vete. Martín, confundido y algo inquieto, tocó el cuaderno con los dedos, pero cuando lo hizo, una sensación extraña lo recorrió. Algo estaba observando. Volvió a mirar alrededor, pero no vio nada. De repente, el sonido de unos pasos resonó por el pasillo. Martín se giró, sobresaltado, pero no había nadie. Solo el eco de unos pasos que se desvanecían en la nada. Trató de tranquilizarse, convencido de que debía estar imaginando cosas. Pero, a medida que recorría la casa, los ruidos continuaron, como si alguien estuviera siguiéndolo. Al llegar a lo que parecía ser el salón principal, vio algo aún más perturbador. En una de las paredes colgaba un espejo antiguo, de esos que parecen sacar a la gente de su tiempo. Cuando Martín se miró en él, vio algo detrás de su reflejo. No era él. No era su reflejo, sino una figura difusa, una sombra que lo observaba en silencio. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Miró nuevamente al espejo, y esta vez la figura estaba más cerca, lo suficientemente cerca como para sentir su aliento frío. En un acto de desesperación, Martín salió corriendo hacia la puerta, pero en el momento en que puso la mano sobre la manija, la puerta se cerró de golpe, con una fuerza que lo empujó hacia atrás. La casa, como si tuviera vida propia, lo había atrapado. El aire se volvió espeso y caliente, y Martín sintió como si algo comenzara a presionar su pecho. Respiraba con dificultad, mirando frenéticamente a su alrededor. Las paredes, las ventanas, todo en la casa comenzó a cambiar, a retorcerse, como si el lugar mismo estuviera viviendo. Los murmullos y los pasos continuaron, pero ahora, la voz de esa figura que lo seguía,
lo llamaba por su nombre. «Martín». La puerta se abrió de golpe. Pero no estaba solo. Frente a él, la figura estaba allí, inmóvil, con los ojos fijos en él. No era un ser humano. Su piel era grisácea, y su rostro, desfigurado, parecía fusionarse con la oscuridad que lo rodeaba. No podía hablar, no podía moverse. Solo podía sentir el terror recorrer cada parte de su ser. «Vete», susurró la figura, con una voz que sonaba como un eco lejano. Pero no hubo tiempo para huir. La figura lo tocó y, en ese instante, el mundo de Martín se desmoronó. El espacio, el tiempo, todo comenzó a girar y distorsionarse. La casa se desmoronó a su alrededor, y el único sonido que quedó fue su grito. Gritó hasta perder el aliento, pero la figura no lo soltaba. Sentía como si estuviera siendo arrastrado hacia un lugar oscuro, hacia algo más allá de la realidad. Despertó en su cama, sudoroso, agotado. Pero cuando miró a su alrededor, no estaba en su apartamento. Estaba en la misma casa, de nuevo. La puerta que había intentado abrir estaba justo frente a él. El cuaderno con la palabra «vete» estaba sobre la mesa. El espejo aún colgaba de la pared, reflejando la misma sombra. Y entonces, entendió. La casa no era un lugar. No era una construcción, no era un objeto físico. Era una trampa, una que atrapaba a aquellos que se atrevían a entrar. Y Martín, como todos los demás antes que él, nunca iba a salir. La puerta seguía cerrada, pero la figura, ahora más cerca, le susurró al oído. «Nunca te vas a ir». Y en ese instante, la casa se tragó a Martín, y todo volvió a quedar en silencio. Si alguna vez encuentras una invitación a un lugar como este, recuerda, a veces, lo que parece un destino es en realidad una condena, y la casa que ves no es un lugar al que perteneces. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que te rodea está cambiando sin que puedas controlarlo? Como si el mundo que conocías de repente se tornara extraño, ajeno, y poco a poco, se fuera desmoronando a tu alrededor. Esta es la historia de Carla, una mujer que vivía una vida normal, hasta que un extraño viaje a un pueblo olvidado la sumergió en una espiral de terror del que nunca pudo escapar. Carla siempre había sido una persona cautelosa, alguien que prefería quedarse en casa viendo películas o leyendo libros. Pero después de una serie de malas noticias en su vida, decidió hacer algo fuera de lo común. Necesitaba alejarse, cambiar de ambiente, respirar aire fresco. Fue entonces cuando encontró un anuncio en línea que prometía una escapatoria perfecta, el pueblo de las luces caídas. Un retiro en el corazón de la naturaleza, sin señal, sin ruido, sin estrés. Un lugar donde podría desconectar y recargar energías. El costo era accesible, el lugar parecía apartado y tranquilo, y aunque la publicidad era vaga, algo en ella la convenció. Carla preparó su mochila, tomó su coche y se dirigió hacia el norte, hacia ese remoto pueblo. El trayecto era largo, pero la carretera se veía despejada, y el paisaje, aunque solitario, le ofrecía una extraña sensación de calma. Conforme avanzaba, el sol comenzó a ponerse, y la luz anaranjada se reflejaba en los árboles altos que bordeaban la carretera. El aire frío de la noche comenzaba a hacerse presente. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, llegó a las puertas del pueblo. No había cartel que lo anunciara, solo una vieja y oxidada señal de metal con las palabras «Las luces caídas» escritas en un estilo antiguo y desgastado. Un escalofrío recorrió su espalda al ver la entrada, pero decidió no dejarse llevar por la sensación de incomodidad. Después de todo, era solo un pueblo aislado, ¿qué podía salir mal? El lugar, sin embargo, no era como lo había imaginado. Las casas eran pequeñas y viejas, la mayoría de ellas desmoronadas, con ventanas rotas o selladas con madera envejecida. Las calles estaban vacías, sin rastros de vida, sin sonidos. No había coches, no había gente caminando.
Un silencio abrumador llenaba el aire. Decidió continuar su camino, pensando que tal vez había llegado demasiado tarde y los residentes se habían retirado a descansar. Al llegar a la posada donde se hospedaría, notó que la puerta estaba entreabierta. Entró sin pensarlo demasiado, y fue recibida por un hombre de edad avanzada que parecía más bien un espectro que una persona real. Tenía los ojos vacíos, como si no estuviera completamente allí, y su voz, cuando le dio la bienvenida, era suave pero inquietante. «Solo tienes que seguir el sendero, y todo estará listo», le dijo, sin dar más detalles. Carla decidió no cuestionarlo. Se acomodó en su habitación. Al caer la noche, decidió dar un paseo por el pueblo. Al principio, todo parecía tranquilo, como una postal olvidada, pero a medida que caminaba, comenzó a notar algo extraño. Las luces de las casas, aunque apagadas, brillaban tenuemente, como si una sombra de vida permaneciera en ellas. Y lo peor era la sensación de que alguien estaba mirando desde detrás de las cortinas rotas. Una y otra vez, se giró rápidamente, pero no vio a nadie. De repente, un ruido suave la hizo detenerse. Era una melodía, distante pero clara, que venía de la calle principal. Un piano tocando una canción lenta, triste. Movida por la curiosidad, siguió el sonido, y al girar una esquina, encontró lo que parecía ser una vieja iglesia. La puerta estaba entreabierta, y dentro, la luz de las velas parpadeaba tenuemente. Decidió entrar, y lo que encontró la dejó paralizada. En el centro del altar, había un piano de cola, cubierto de polvo, pero funcionando, tocando por sí mismo. La melodía era dulce, pero llena de tristeza, como si hablara de una pena infinita. El sonido la envolvía, la hacía sentirse atrapada, como si no pudiera escapar de su alcance. Pero lo que realmente la perturbó fue lo que vio cuando se acercó al piano. En los bancos de la iglesia, había figuras sentadas, inmóviles, sus rostros distorsionados en una mueca grotesca, como si estuvieran atrapados en un sueño eterno, observando sin ver. No podían ser personas. Sus ojos, vacíos, no reflejaban vida, solo una oscuridad insondable. Carla intentó retroceder, pero la puerta de la iglesia se cerró de golpe detrás de ella, y un sudor frío comenzó a recorrer su espalda. Las figuras empezaron a moverse, lentamente, con pasos pesados y cansados, acercándose a ella sin prisa, como si la estuvieran esperando. La melodía se hacía más fuerte, más frenética, y las figuras comenzaron a susurrar en un idioma que no entendía, pero que resonaba en su mente, como si esas palabras le arrancaran algo de lo más profundo. «Ven», decían. «Te esperamos». El pánico se apoderó de Carla, y sin pensarlo más, corrió hacia la puerta. Pero antes de que pudiera alcanzarla, el hombre del pueblo apareció frente a ella, bloqueando su salida. Su rostro estaba ahora completamente vacío, como si su piel se hubiera desvanecido, dejando solo una sombra. «Te quedas con nosotros», susurró, y sus manos, frías como el hielo, la tocaron en el hombro. De repente, todo se oscureció. Carla despertó en su habitación, sudorosa, con el corazón desbocado. La sensación de que todo había sido una pesadilla la invadió, pero al mirar por la ventana, algo la hizo detenerse. El pueblo estaba igual de vacío, igual de silencioso, pero ahora las casas no parecían tan distantes. Las luces brillaban, más intensas que antes, y el piano, esa melodía, comenzó a sonar otra vez, suave, como si la llamara. Salió corriendo de la habitación. Al llegar a la puerta, descubrió algo aterrador. El paisaje había cambiado. El camino que había recorrido para llegar al pueblo ya no estaba allí. Las calles parecían repetirse, los edificios se desmoronaban aún más, y lo peor de todo, las figuras que había visto en la iglesia, ahora estaban de pie en las esquinas de cada calle, observándola. «Ya eres uno de nosotros», escuchó decir una voz, la misma voz vacía que la había seguido. «Ya no puedes irte». Carla intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. El pueblo había tomado su alma,
La había absorbido, y ahora formaba parte de él, atrapada en un ciclo interminable, condenado a vivir entre las sombras. Nunca podría escapar. En ese momento, entendió lo que ocurría. El pueblo no era solo un lugar. Era una prisión. Un lugar que atrapaba a aquellos que se atrevían a visitarlo, convirtiéndolos en sombras más, en figuras que solo existían para alimentarse de aquellos que caían en su trampa. Y el piano nunca dejaría de sonar. Fin. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en el lugar equivocado, en el momento equivocado? Como si algo en el aire, algo intangible, te dijera que no perteneces allí, que no debes estar en ese lugar. Lo peor de todo es que, por más que intentamos racionalizarlo, hay veces en que esa sensación no nos abandona, y una vez que la sientes, no hay vuelta atrás. Esta es la historia de Julia, una joven que, en su intento por huir de su vida monótona, terminó entrando en un lugar donde el tiempo se detiene y la realidad se quiebra, llevándola a enfrentar lo imposible. Julia vivía una vida común, predecible. Estaba atrapada en la rutina diaria, oficina, casa, reuniones, todo girando en un ciclo que parecía no tener fin. La joven había decidido que era hora de cambiar, de escapar de la monotonía, y lo encontró en una extraña oferta que apareció en su teléfono, un retiro espiritual. El anuncio prometía desconexión total, una oportunidad para alejarse de la tecnología, las distracciones y la vida agitada de la ciudad. La aldea de los secos perdidos, decía el mensaje. Un lugar en las montañas, apartado del mundo, donde podrías encontrar paz, si te atrevías a entrar. El lugar estaba tan apartado que ni siquiera podía encontrarlo en el mapa. La ubicación era un misterio, pero eso solo aumentaba la curiosidad de Julia. Necesitaba salir de la rutina, y este retiro parecía ser la respuesta. Sin pensarlo demasiado, aceptó la invitación, creyendo que sería el escape perfecto. La carretera hacia la aldea era serpenteante, estrecha y cubierto por árboles tan altos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Los colores del bosque eran extraños, como si todo estuviera teñido de una capa grisácea. A medida que avanzaba, la niebla empezó a envolver su coche, hasta que perdió de vista la carretera que había estado siguiendo. No había señales, no había indicios de que alguien hubiera pasado por allí recientemente. Todo parecía olvidado. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, Julia llegó. La aldea estaba tan callada que podía escuchar el latido de su propio corazón. Las casas, viejas y desgastadas, se alineaban en la calle principal, pero no había nadie en las puertas, ni señales de vida. De alguna manera, algo en el aire le dio la sensación de que este lugar no era exactamente como lo había imaginado. Se dirigió hacia lo que parecía ser el centro de la aldea. Ahí, en un pequeño edificio de piedra, encontró lo que parecía ser una recepción. Un hombre de aspecto envejecido, con la piel pálida y las manos temblorosas, la esperaba. «Bienvenida», dijo con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. «Aquí aprenderás lo que la ciudad nunca te pudo enseñar. Pero recuerda, lo que dejas atrás no puede volver». Julia frunció el ceño. Las palabras del hombre le parecieron extrañas, pero pensó que era solo parte de la atmósfera del lugar, ese toque misterioso que se suponía debía tener un retiro de este tipo. Aún así, algo no encajaba. Los otros retiros que había considerado antes siempre venían con más información, más actividades, más detalles. Pero este lugar parecía estar vacío, en todos los sentidos. Pasó la primera noche en la aldea sin ningún problema, o al menos eso creyó. La habitación era sencilla, con una cama de madera, una mesa y una ventana que daba hacia el bosque. No había electricidad, solo velas, y por alguna razón, las sombras en las paredes parecían moverse a su propio ritmo. La niebla seguía cubriendo el paisaje exterior, envolviendo todo en una atmósfera inquietante. Durante la madrugada, algo la despertó. Un sonido distante, bajo, pero claramente audible, una melodía suave, como si alguien estuviera tocando un instrumento.
Era una canción triste, melancólica, y aunque no podía decir exactamente de dónde venía, parecía resonar en todo el pueblo. Intrigada y algo perturbada, decidió seguir el sonido. Salió de la habitación y caminó por el pasillo, el cual estaba oscuro, con solo algunas velas iluminando las esquinas. La melodía la guiaba, casi como si la llamara, llevándola fuera del edificio y hacia la plaza principal de la aldea. Allí, en el centro, vio algo que la hizo detenerse en seco. Un grupo de personas estaba reunido alrededor de un círculo, cada una de ellas inmóvil, mirando al centro con una expresión vacía en sus rostros. No hablaban, no se movían, solo estaban allí, como si fueran estatuas. Y en el centro del círculo, una figura oscura tocaba un instrumento extraño, una flauta hecha de hueso o madera oscura, de la que salía esa melodía que había escuchado. La figura, sin embargo, no parecía humana. Sus ojos brillaban con una luz dorada, como si estuviera conectada con algo más allá de este mundo. La tensión en el aire era palpable. Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda, una sensación de horror y fascinación a la vez. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué todos esos habitantes, que en principio parecían tan normales, estaban ahora inmóviles y tan vacíos? Antes de que pudiera dar un paso atrás, una de las figuras se giró lentamente hacia ella. Sus ojos, ahora completamente dorados, la miraban fijamente. La voz que salió de su boca no fue humana. Era un susurro bajo, casi un grito ahogado, que resonó en su mente, haciéndola estremecerse. Ya es tarde. Lo has sentido, ¿verdad? Lo que hay en el aire, lo que se mueve a través de ti. Julia intentó correr, pero sus piernas no respondían. El miedo la paralizaba. El sonido de la flauta se hacía más fuerte, más rápido, y la gente comenzó a moverse lentamente hacia ella, sin prisa, pero con una determinación inquietante. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Con un ruido sordo, el pueblo entero pareció retorcerse, como si una fuerza invisible estuviera arrugando el espacio. Las casas comenzaron a desmoronarse, pero no caían al suelo, se desintegraban en el aire, deshaciéndose en polvo, como si nunca hubieran existido. Los árboles se retorcían, las sombras crecían y se expandían. Y, entonces, el cielo comenzó a oscurecerse, la niebla se alzó hasta llegar a lo más alto, tapando todo. Una risa, suave y malévola, comenzó a resonar en la distancia. Una risa que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Y la figura de la flauta, ahora sin rostro, susurró una vez más. ¿Lo has encontrado, Julia? Bienvenida a tu nuevo hogar. Con un grito desesperado, Julia intentó correr, pero el suelo la atrapó. La tierra misma la succionó, hundiéndola bajo sus pies. Mientras descendía al abismo, sus ojos se llenaron de sombras. Y fue entonces cuando comprendió, en ese lugar, nadie se iba. Nadie nunca lo hacía. A partir de esa noche, la aldea de los ecos perdidos siguió siendo lo que siempre había sido, un lugar donde aquellos que caían en sus trampas se convertían en sombras, susurrando en la oscuridad, atrapados por siempre. Fin. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando las leyendas más antiguas, esas que te cuentan desde niño, se convierten en realidad? A veces, cuando las historias nos suenan demasiado extrañas, demasiado inverosímiles, pensamos que son solo eso, historias. Pero hay lugares en este mundo que no siguen las reglas de la lógica ni de la razón, y hay leyendas que se convierten en terror cuando menos lo esperas. Este es el relato de un hombre llamado Javier, quien, por un mal azar, se adentró en un bosque donde el tiempo y la vida misma dejaron de existir. Javier era un hombre racional, un escéptico. No creía en leyendas, ni en fantasmas, ni en nada que no pudiera ver, tocar o demostrar científicamente. Cuando era niño, solía escuchar historias aterradoras sobre el Bosque de las Sombras, un lugar en las afueras de su ciudad del que los adultos siempre hablaban en susurros. Decían que no era un lugar al que debías ir nunca, ni por curiosidad.
Algunos afirmaban que aquellos que se adentraban nunca regresaban. Otros hablaban de luces extrañas flotando entre los árboles y susurros que te llamaban por tu nombre, llevándote más y más adentro, hasta perderte para siempre. Por supuesto, Javier nunca le dio importancia. Las leyendas eran solo historias para él, y al fin y al cabo, todo eso era parte de la fantasía que alimentaba la imaginación. Pero, como ocurre en muchas ocasiones, la vida tiende a retarnos, a desafiar nuestras creencias más arraigadas, y fue precisamente eso lo que ocurrió una noche cualquiera. Estaba en una fiesta, celebrando el cumpleaños de un amigo, cuando uno de los presentes mencionó, casi como quien no quiere la cosa, que el bosque de las sombras era mucho más real de lo que todos pensaban. Los demás se rieron, pero algo en la forma en que lo dijo le intrigó a Javier. Su amigo le contó que había ido allí una vez, de joven, buscando una vieja cabaña abandonada, pero que se perdió en la niebla, escuchó voces extrañas y, finalmente, salió corriendo del lugar sin saber cómo lo hizo. Lo que le impresionó más fue que cuando preguntó por qué nadie se atrevía a acercarse al bosque, las personas del pueblo simplemente lo ignoraban o cambiaban de tema, como si tuvieran miedo de hablar de ello. Era tarde, y el alcohol ya había hecho efecto, pero algo en la historia quedó en la mente de Javier. Al día siguiente, sintió la necesidad de ir, de comprobar por sí mismo si todo eso era solo una fantasía o si había algo más allá de las explicaciones racionales. Así que, una mañana, decidió hacerlo. Se levantó temprano, preparó una mochila con agua, algo de comida, y comenzó su caminata hacia el bosque de las sombras. La ciudad quedaba a poca distancia, pero el bosque era tan denso que, al llegar a la entrada, parecía como si el tiempo se detuviera. El aire se sentía denso, como si algo invisible lo hiciera más espeso, más pesado. Sin pensarlo mucho, Javier entró. Los primeros minutos fueron tranquilos. El sol, a través de los árboles, se filtraba en rayos dorados que iluminaban el suelo cubierto de hojas secas. Pero a medida que avanzaba, algo comenzó a cambiar. El ambiente se volvió más sombrío, más callado. El viento desapareció, y el único sonido era el crujir de sus pasos sobre las hojas secas. Sin embargo, no era un crujido natural. Sonaba como si alguien más estuviera caminando, como si hubiera alguien detrás de él, en la distancia, pero cuando se giraba, no veía a nadie. El silencio se volvió pesado, casi palpable. La temperatura comenzó a bajar de manera inexplicable, y el aire, que antes parecía fresco, ahora estaba cargado, denso, como si el espacio mismo estuviera siendo absorbido por algo oscuro. De repente, sintió un tirón en el estómago, una especie de mal presentimiento que lo obligó a detenerse. Miró a su alrededor, pero todo parecía igual. Sin embargo, había algo en los árboles, algo en la forma en que sus ramas se retorcían, que no encajaba. A lo lejos, entre las sombras, vio una figura, algo que apenas podía distinguir, pero que definitivamente no estaba allí antes. El pulso de Javier se aceleró. ¿Era una persona? ¿Un animal? No podía decirlo, y la sensación de que alguien lo observaba lo invadió completamente. Su cuerpo se tensó, pero decidió seguir caminando. El bosque parecía extenderse indefinidamente. Cada paso lo alejaba más del mundo que conocía. El sol, que había estado alto al principio, ahora desaparecía, cubierto por una neblina que emergía de entre los árboles. La luz del día se desvanecía, y el entorno se tornaba más oscuro, como si la oscuridad misma estuviera devorando todo a su paso. De repente, escuchó un susurro. Era un sonido tan bajo, casi imperceptible, que al principio pensó que se trataba de su imaginación. Pero luego lo escuchó nuevamente. Era una voz, pero no podía distinguir las palabras. Miró a su alrededor, y al principio no vio nada. Pero la sensación de que algo, o alguien, estaba justo detrás de él, lo rodeaba. Sintió la necesidad de correr, pero sus piernas no respondían. En lugar de eso, comenzó a caminar más rápido, casi sin pensar, hasta que vio algo entre los árboles. Era una luz.
Una pequeña chispa que flotaba a lo lejos, como si un faro invisible lo estuviera guiando. Sin saber por qué, empezó a caminar hacia ella, como si no tuviera control sobre sus propios movimientos. La luz parecía moverse, como si jugara con él, llevándolo más adentro del bosque. Y entonces, cuando llegó a la fuente de la luz, vio algo que nunca olvidaría. En medio de un pequeño claro, había un árbol, tan antiguo que su tronco estaba marcado con profundas cicatrices. En sus ramas colgaban figuras oscuras, sombras, que parecían moverse lentamente como si estuvieran vivas, respirando. Y allí, frente a él, una figura encapuchada lo observaba. No era humana, no del todo. Su rostro estaba oculto, pero sus ojos brillaban en la penumbra, y su voz era un susurro que parecía provenir de todas partes al mismo tiempo. «¿Te has adentrado demasiado, Javier?», susurró. «Este lugar no tiene salida. El tiempo aquí no pasa como en tu mundo. Te hemos estado esperando». El miedo se apoderó de su cuerpo. Intentó gritar, pero las palabras no salían. En su mente resonaron las advertencias de su amigo, y la realidad comenzó a distorsionarse. Las sombras se alzaron, rodeándolo, y el árbol comenzó a moverse, sus ramas extendiéndose como tentáculos, atrapando la luz y envolviendo a Javier. El suelo bajo sus pies se deshizo en niebla, y el bosque entero comenzó a hundirse, como si estuviera colapsando sobre él. Con un último esfuerzo, intentó retroceder, pero algo lo sujetó, como si las raíces del propio bosque lo reclamaran. La figura encapuchada lo observó un momento, y antes de desaparecer en las sombras, murmuró una última frase. «Bienvenido al bosque de las sombras, Javier. Ahora eres uno de nosotros». Y todo se apagó.